Saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa hace algún tiempo en ese lugar de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa con nuestra sección de poesía, Interrumpir el imponente y profundo silencio. Nuestro tema hoy será la poesía de Efraín Huerta, llamado El Gran Cocodrilo, y de quien hablar en 2 minutos es imposible. Sin embargo, haremos un esfuerzo. Nacido en Silao, Guanajuato, y muerto en la Ciudad de México a los 67 años de edad. Por cierto, intensísimos. Fue poeta y periodista. Colaboró en más de 50 periódicos y revistas con su nombre o con un seudónimo. Fue un hombre comunista hasta la muerte. Inauguró un nuevo estilo poético al que llamó poemario. Vivió en Peralvillo, La Tabacalera, en el centro histórico de la Ciudad de México y en Polanco. Rompió con Octavio Paz. Su primer primer poema publicado se llamó El Bajío. Apareció en el periódico local guanajuatense La Lucha. Su primer libro, 1935, fue Absoluto Amor. Su primer poema, y además más reconocido, Los Hombres del Alba, 1944. De lo último, Amor, Patria Mía, 1981. Fue miembro del taller Generación en México. Sus letras nos hablan de la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial y siempre de condena al capitalismo. En la Ciudad de México también para Efraín Huerta fue tema prioritario pues algunas partes de esta gran ciudad, algunos monumentos, como la Diana Cazadora, a quien le hizo también un poema, y su canto a la Avenida Juárez. Pues es Efraín Huerta. Vamos a leer un poema de Efraín Huerta de este libro, Circuito Interior. Su poema, Revueltas sus mitologías. Entonces vestido, apenas sí los zapatos, como a un mar luminoso, se arroja de cabeza a la piscina y desde muy adentro empiezo a gritar que lo salven, y su hijo Román abandona el violín y mira hacia lo profundo. El otro poeta no sabe qué hacer, como todos los poetas salvados. Para distraerme 20 segundos, pienso en sus mitologías urbanas, en el anciano pirul de la calle de Liverpool, enfermo, el pobre, de una atroz e incurable tuberculosis, en la apacible y absorta mujer dormida, que en las de Londres no dejaba pasar el camión Roma-Mérida, que me lo traía a la arrebatadora conversación, sus monólogos que me contarían el insólito caso de la dulce ballena escapada del Museo del Chopo y que la maldita policía detuvo en la esquina de Argentina y Tacuba, porque la inocente iría a la Secretaría de Educación
a quejarse de malos tratos. En el hermoso León echado del autobús, porque simplemente, salváticamente, desérticamente, iba desnudo. De súbito, como una celeste carcajada, revueltas emergió de las claras aguas y empezó a bracear como un condenado y como un ángel espejeante, a musitar solemnemente: soy el hijo del hombre, soy el hijo del hombre. Mi humillación era tan grande como mi alegría, como mi cariño a él, el gozoso, el infatigable, el que siempre pensó como un demonio, el que todo lo señalaba con sus ojos de diamante. Ese hijo de Dios, de todos los dioses, ese joven hermano a quien una extraña tarde de ardientes y vociferantes enterramos en la misma fosa donde su hermano Silvestre había reposado ya larguísimos años. Yo me sentí tristemente alegre porque él, José, fue mi hermano, mi tibieza, mi tiempo juvenil y mi amor a la vida. Pues es este poema de Efraín Huerta dedicado a ese otro gran intelectual que fue José Revueltas, de esa familia Revueltas de artistas. Ahora nos vamos a nuestra temática general acerca de la historia de México. En nuestras últimas sesiones, las más recientes, hemos estado viendo cómo fue impuesto el cristianismo, el catolicismo en el Nuevo Mundo, en la tierra que hoy se llama México. Y además, como ya lo vimos, los jesuitas arribaron a Nueva España en 1573, dedicándose fundamentalmente a la educación de las clases desprotegidas. Las otras congregaciones llegadas antes se ocuparon en evangelizar a indios y mestizos. No hay desarrollo de la ciencia ni del conocimiento en general, porque el tradicionalismo eclesiástico excluye la enseñanza de ideas nuevas, eternizando la Edad Media en la colonia. La censura eclesiástica opera en toda la sociedad novohispana, lo mismo en el hogar que en las aulas escolares y en todas las manifestaciones de la vida. A pesar de ello, decía nuestro autor Mejía Zúñiga, de quien obtuvimos estas letras, no es posible dejar de mencionar sus nombres. Surgen en el país verdaderas eminencias de diversos ámbitos. Los naturalistas, Doctor Hernández, Pablo de la Llave y Muciño, los historiadores Fray Juan de Torquemada, Alegre y Clavijero, los sabios Fausto el Urullari, Andrés del Río, los astrónomos Joaquín Velázquez Cárdenas, Antonio Alzate y Antonio León y Gama, el latinista Diego José de Abad, los aztequistas Horacio Carochi y Alfonso de Molina, etc., así como los poetas Juan Ruiz de Alarcón, Sor Juana Inés de la Cruz y el padre Navarrete, los pintores Juárez y Baltasar de Echave y escultores como Tolsá. Ellos nada deben a la colonia. Fueron grandes a pesar del virreinato y de sus escuelas monacales, porque estudiaron en Europa con maestros particulares o fueron autodidactas. Al inicio de la Guerra de Independencia, en Nueva España existían 11.118 iglesias y 29 centros culturales de nivel superior, una desproporción enorme. Muchos de estos centros culturales
fueron de vida efímera. Sin embargo, surgieron algunas instancias educativas que lograron evadir el control eclesiástico, como el Colegio de las Vizcaínas en 1767, la Escuela Real de Cirugía en 1768, la Academia de Nobles Artes de San Carlos, 1781, el Real Seminario de Minería, 1792. Con estas instituciones dio inicio el largo proceso de secularización de la educación en Nueva España. De acuerdo al virrey conde de Revillagigedo, quien gobernó de 1789 a 1794, solo existían 10 escuelas primarias, mientras había 29 seminarios conciliares. Desde su fundación y hasta 1775, en la Real y Pontificia Universidad se graduaron 29.882 bachilleres y 1.162 doctores y maestros, dando por resultado un promedio anual de 134 de los primeros y 5 de los segundos. Esa es la cúspide. De 6 millones de habitantes en Nueva España, solo 30,000 sabían leer y escribir. Ese fue el resultado de la educación en manos de la Iglesia Católica. 99.38% de analfabetismo en Nueva España. Los colegios católicos enseñaban irrealidades, producto de su gran atraso. En España, Carlos V preguntaba en el claustro de doctores si es pecado mortal hacer disección en un cadáver humano. Esa educación tendía más a formar almas para su identidad con Dios, más que preparar hombres para las necesidades y aspiraciones de la vida terrestre. En 1808, Francia invadió España y Napoleón nombró como rey de España a José Bonaparte, su hermano. La Iglesia Católica Española recibió con beneplácito al invasor, y a los pocos días Napoleón suprimió en España a la Inquisición y redujo a una tercera parte la cantidad de conventos católicos. La Iglesia Católica en Nueva España fue muy inconsecuente y poseía demasiados intereses particulares contrarios al movimiento de independencia. El alto clero novohispano combatió a los caudillos insurgentes, excomulgó a Hidalgo, calificándolo como un revolucionario enemigo del orden social. Las pastorales eclesiásticas le decían al pueblo que no se creyese en ese mal sacerdote que prometía tierras que no daría. La inscripción que acompañaban los jesuitas, la inscripción que acompañaban las jaulas de hierro conteniendo las cabezas cercenadas de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, que colgaban en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, iniciaban su enunciado así: insignes fascinerosos y primeros cabecillas de la revolución que saquearon los bienes del culto de Dios y del real erario. Pues esta era la situación de la educación en la Nueva España. La poca educación que había, sobre todo a nivel popular, no la de las élites, que también lo era una educación elitista, una educación principalmente religiosa, pero la ciencia, la literatura, la filosofía estaba
en el olvido y había un analfabetismo del 98% de la población. Esa era la educación en las manos de la Iglesia Católica. Mucho tiempo después de esto, cuando se le pretendió quitar la educación a la Iglesia, ¿qué hizo la Iglesia? Pues armó una revolución. Por fortuna, ahora en nuestros tiempos, la educación ya no está en manos de las instituciones eclesiásticas, sino en manos del Estado y de la sociedad. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra siguiente emisión. De hace algún tiempo, en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.